Episodio 1. El sueño del padre. Y vio, en su sueño, a una mujer vestida de rojo, con los pies descalzos y los labios susurrando salmos. Cuando abrió los ojos, sintió que el infierno y el cielo compartían cama en su pecho. Era domingo. El campanario anunciaba la misa de la mañana. Pero en la habitación del padre Rafael aún reinaba el sudor y el desconcierto. Se había despertado jadeando, con la sotana enrollada entre sus piernas, y una imagen quemada en la retina, la misma mujer. Noche tras noche, cabello largo, negro como la noche sin luna, un crucifijo invertido colgando entre sus pechos. Y esa sonrisa, como si supiera algo que ni los ángeles se atreven a pronunciar. Señor, líbrame del mal, murmuró, mojando su rostro con agua bendita. Aquella mañana, la iglesia se llenó de rumores antes que de fieles. Una forastera llegó al pueblo. Decían, guapa, sola, y sin maletas. Cuando Eva cruzó el umbral del templo, los vitrales proyectaron sobre su piel una mezcla de luz y pecado. Llevaba un vestido blanco, tan ceñido que parecía tejido con aliento. Sus ojos, de un verde impío, recorrieron el altar con una lentitud calculada. El padre Rafael la sintió antes de verla. Buenos días, padre, dijo ella, con voz dulce y firme. Me llamo Eva. ¿Eva?, repitió él, tragando saliva. Sí, como la primera, aunque no tengo intención de morder ninguna manzana, a menos que sea usted quien la ofrezca. Durante la homilía, Rafael intentó concentrarse en las escrituras, pero el versículo se le deshacía entre los labios cada vez que sentía la mirada de Eva clavada en su nuca. Porque todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y sin embargo, ¿cómo resistir esa mirada que parecía desnudar su alma con ternura y violencia al mismo tiempo? Después de misa, ella se acercó al confesionario, pero no entró como penitente, sino como espectadora. ¿No es irónico, padre?, preguntó desde el otro lado del biombo, que un hombre sin pecado tenga que escuchar los pecados de todos. Yo también tengo tentaciones, admitió él, la voz temblando. ¿Y si una de esas tentaciones llevara mi nombre? Silencio, solo el sonido de la respiración contenida, y el corazón latiendo como si quisiera escapar del pecho de Rafael. Esa noche, el sacerdote buscó en los antiguos textos del archivo parroquial. Algo en Eva le recordaba los relatos prohibidos que su mentor le había advertido nunca leer. Una página llamó su atención. Había una ilustración, una mujer de pie frente a un templo ardiendo. A sus pies, un hombre con sotana, de rodillas, con los labios en su vientre. Debajo, una inscripción en latín. Et verbum caro factum est. Et la carne provocó al verbo. Al día siguiente, Eva regresó. No a rezar, a quedarse. Necesito un lugar donde dormir. Padre, ¿podría darme techo en la casa parroquial? Eso sería impropio. ¿Más impropio que soñar conmigo cada noche? El padre Rafael cerró los ojos. No sabía si estaba cayendo. Ode. Episodio 2. Confesiones indebidas. Ella no vino a pedir perdón. Vino a enseñarle que el pecado no siempre viene del diablo. A veces, viene del cielo. Disfrazado de mujer. El confesionario estaba envuelto en penumbra, con olor a incienso antiguo y madera humedecida por los siglos. Pero esa tarde no fue el perdón lo que entró al recinto, sino Eva. No se arrodilló, no cruzó las manos. Se sentó con las piernas cruzadas y la espalda recta, como si estuviera en su trono celestial. Padre, hoy no vengo a confesarme, vengo a escucharlo. Escucharme, murmuró Rafael, desde el otro lado del biombo. ¿Qué clase de juego es este? ¿Quién dijo que era un juego? El silencio se volvió más pesado que la cruz del altar. Usted tiene algo que decir, algo que arde en su alma, susurró ella. Y yo, soy el fuego que lo hará arder del todo. Rafael intentó huir. Caminó por el claustro con pasos agitados, murmurando oraciones, como si pudiera expulsar a Eva de sus pensamientos con un Padre Nuestro. Pero Eva no estaba en su cabeza, estaba en la casa parroquial. Gracias por darme alojamiento, dijo ella al verlo entrar. He preparado té de hierbas y, aunque tal vez lo que usted necesita es vino. Eva, no puedo permitirte quedarte aquí. ¿Por qué no? Nadie más lo sabrá. ¿O teme que su Dios lo esté mirando? Aquella noche, ella entró a la cocina con una bata blanca semiabierta. El vapor del agua hirviendo dibujaba halos a su alrededor, como si fuera una santa profana. ¿No le parece hermoso que un cuerpo pueda ser templo y tentación al mismo tiempo?, dijo, mientras se acercaba lentamente. Tú no eres una mujer cualquiera.
balbuceó Rafael. No lo soy, pero tampoco vine a destruir su fe. Vine a probar su pureza. Y créame, padre, la pureza no se prueba con palabras, sino con carne. Él cerró los ojos, pero sus sentidos lo traicionaron, sintió el perfume en su cuello, la tela ligera de su bata rozando sus dedos, la respiración de Eva como una letanía pagana. ¿Esto es una trampa?, preguntó él, jadeante. ¿Y si lo es? Hasta Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cree usted ser más fuerte que él? Al amanecer, Rafael se despertó solo, pero sobre su pecho, alguien había dejado una pluma blanca, como arrancada de un ala celestial. No había señales de Eva en la casa, hasta que entró a la capilla y la encontró arrodillada frente al altar, completamente desnuda, recitando el Salmo 51 con voz serena. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su cuerpo parecía una escultura viviente. Su voz, una plegaria cargada de deseo. Rafael sintió que el altar se volvía cama, y que la Biblia pesaba menos que su culpa. Esa tarde, el obispo llamó. Había oído rumores de una mujer misteriosa en el pueblo. Enviaría un emisario del Vaticano. Rafael miró a Eva por la ventana. Ella lo miraba también. Sonreía, como si supiera que el verdadero juicio aún no había comenzado. Episodio 3. Los labios que oran. Cuando Eva abrió los labios para orar, no fue su voz lo que se escuchó, fue algo más antiguo, más profundo. ¿Y quiénes la oyeron? No volvieron a rezar igual. El domingo llegó con un sol brillante y un aire extraño, como si el cielo supiera que algo iba a suceder. La iglesia estaba más llena que nunca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estaban allí por ella. Eva, la mujer que vivía en la casa parroquial, la que caminaba descalza por el cementerio rezando, la que los hombres deseaban en silencio y las mujeres criticaban entre rosarios. El padre Rafael subió al altar con el alma partida. Llevaba 3 noches sin dormir, consumido por visiones, sueños húmedos, textos prohibidos que hablaban de la mujer enviada antes del fin. Y Eva estaba sentada en la primera fila. Vestía de negro esta vez, como si viniera de un entierro, o de una boda oscura. La misa transcurrió con tensión. Cada palabra del padre parecía chocar con la presencia ardiente de Eva, hasta que llegó el momento del salmo. Y entonces ocurrió. ¿Le gustaría leer el salmo de hoy?, preguntó Rafael, con voz temblorosa. Eva se puso de pie. Sus pasos resonaron como un tambor sagrado. Subió al púlpito y tomó la Biblia. Pero no leyó. Cerró los ojos, y comenzó a orar en una lengua que nadie reconocía. Una lengua antigua, casi extinguida. Al principio, todos la escuchaban en silencio. Pero poco a poco, los feligreses comenzaron a cambiar de expresión, algunos lloraban. Otros se arrodillaban como si sintieran un peso invisible sobre los hombros. Y luego, los desmayos. Una mujer mayor se desvaneció. Un joven empezó a convulsionar. Un niño gritó, «Mamá. La Virgen me habla desde sus labios». El padre Rafael bajó del altar, corriendo hacia ella. «Eva, basta, esto no es de Dios». Pero cuando la miró a los ojos, vio algo imposible, una lágrima descendía por su mejilla, y brillaba como oro líquido. «No soy yo, padre», susurró ella. «Es Él quien habla a través de mí». La misa terminó en caos. Ambulancias, susurros, miradas acusadoras y devotas al mismo tiempo. Esa noche, la noticia llegó al Vaticano. La carta decía: una mujer ha despertado la lengua de los querubines en una aldea olvidada de Castilla. Algunos creen que es una santa. Otros, una bruja. El padre Rafael ha perdido el control. Mientras tanto, Rafael encontró a Eva sentada en el altar, sola, iluminada por la luz de la luna que entraba por los vitrales. ¿Qué eres tú realmente?, preguntó él. Soy lo que su fe no quiere aceptar, respondió, con dulzura. Un ángel, un demonio. ¿Y si ambos fueron creados por el mismo Dios? Eva se levantó, lo tomó de la mano y lo llevó hasta el lugar más sagrado del templo. ¿Quieres saber si lo que viste hoy fue un milagro o una trampa? Sí. Ella acercó sus labios a los suyos, pero no lo besó. Le susurró. Entonces, ora conmigo, pero esta vez, sin palabras. Y en el silencio de esa noche, mientras las velas se consumían lenta. Episodio 4. Carne y espíritu. La fe es un velo. Y cuando Eva lo levantó, lo que el pueblo vio no fue a Dios, sino el deseo que habían escondido durante generaciones. El pueblo amaneció en silencio. Un silencio pesado.
como si algo sagrado hubiese sido profanado durante la noche. La señora Ángeles, la beata más devota del pueblo, no apareció en misa, ni en la panadería, ni en su balcón donde solía rezar el rosario a las 6 de la tarde. Desaparecida. Y lo último que se supo fue que la habían visto hablando con Eva, justo antes del anochecer. No fui yo, dijo Eva, con calma. Ella vino a pedirme algo. Y se lo di. ¿Qué le diste?, preguntó Rafael, con la voz crispada. Silencio. Paz. Algo que ustedes los hombres de fe no saben ofrecer. Desapareció. Eva, ¿qué hiciste con ella? Eva se levantó del sillón de terciopelo rojo que había tomado como trono en la casa parroquial. Su bata negra se abrió levemente, dejando ver un crucifijo dorado colgando entre sus pechos. La carne pide respuestas, susurró, pero el espíritu solo entiende símbolos. A veces, perderse es encontrarse en otro plano. Las campanas repicaron al amanecer, y el pueblo estalló en rumores. Eva la hizo desaparecer. Usa hechizos disfrazados de oraciones. Es una bruja con cuerpo de santa. El ambiente olía a incienso y a miedo. En la capilla, Rafael abrió un viejo códice escondido en el doble fondo del altar. Era un libro cubierto de polvo y cuero, con letras manuscritas en latín antiguo. Allí leyó una profecía olvidada. Y cuando la mujer del Verbo llegue al templo, su carne hará arder a los puros. Y los que miren sus ojos, verán su propio juicio. Le temblaron las manos. Eva no era solo una mujer, era un espejo. Esa tarde, Eva salió al cementerio. Se sentó sobre una tumba sin nombre y comenzó a cantar en voz baja. Una melodía que nadie reconocía, pero que hacía vibrar el aire como si el mundo contuviera la respiración. Rafael la observaba desde lejos. La deseaba, la temía, y algo dentro de él comenzaba a quebrarse. ¿Qué buscas, Eva?, le preguntó finalmente, enfrentándola bajo la cruz de piedra. Lo mismo que tú, padre, una grieta por donde pueda entrar Dios sin pedir permiso. Esto no es fe, es locura. ¿Y si la locura es la única forma honesta de creer? Ella se acercó, lo tomó por la nuca y lo besó. No fue un beso de placer. Fue un sacramento oscuro. Una confesión sin palabras. Un pacto sellado con saliva y alma. Esa noche, encontraron el rosario de la señora Ángeles colgando de la verja del cementerio, lleno de sangre seca y una nota escrita en latín. No se pierde quien es guiado por la luz del abismo. El pueblo ya no sabía si Eva era el fin, o el inicio de algo más grande. Episodio 5, el altar de los secretos. Hay palabras que la iglesia no reza. Palabras escondidas entre piedras viejas. Escritas con sangre de mujeres que alguna vez fueron llamadas divinas. La noche caía sobre el pueblo con un silencio extraño, como si la oscuridad estuviera escuchando. El padre Rafael no había dormido en 2 días. Algo dentro de él se había roto desde que besó a Eva, y no era su fe. Era el muro que lo separaba de lo sagrado y lo carnal. En la cripta bajo la iglesia, una zona prohibida incluso para los más devotos, Rafael encontró lo impensable, un altar oculto, cubierto por un lienzo polvoriento. En el centro, un libro encuadernado en piel humana. Lo abrió. La tinta no era tinta, era sangre seca. Y las palabras eran claras. La mujer del resplandor negro vendrá. No nacerá del pecado, ni de la virtud. Será carne y luz, deseo y juicio. Su cuerpo será templo. Su voz, llave. Su vientre, altar. Rafael tembló. La descripción coincidía con Eva. Hasta los detalles más íntimos. Incluso el lunar bajo su clavícula izquierda. Al mismo tiempo, el pueblo ardía en discusiones. Algunos aseguraban que Eva era enviada por Dios para purificar sus corazones corrompidos. Otros pedían que fuera expulsada, acusándola de herejía, de magia, de embrujar a sus hijos. Una mujer gritó frente a la iglesia: Eva hizo que mi esposo soñara con ella durante 3 noches seguidas. Se despierta llamando su nombre. Un anciano respondió: y yo soñé con la Virgen María. Y tenía su rostro. Rafael convocó a Eva al altar secreto. Ella descendió con paso seguro, como si ya hubiera estado allí antes. ¿Lo sabías?, le preguntó él. Sabía que tu cuerpo está escrito en los textos sagrados más antiguos, que eres parte de una profecía prohibida. Eva sonrió, pero no negó nada. Dime, padre, ¿cómo puedes amar a Dios sin amar también lo que Él creó más intensamente? ¿Y si lo que creó también puede destruirme? ¿Y si destruirte es la única forma de salvarte? Ella se desnudó, sin pudor, frente al altar oculto. Se arrodilló,
Cerró los ojos y comenzó a recitar un salmo que no estaba en ninguna Biblia. Oh Dios de la carne, que no juzgas la forma sino el fuego, haz de mi cuerpo tu palabra, y de mi sangre tu oración. Las piedras temblaron. El crucifijo en la pared se rajó por la mitad. Y Rafael cayó de rodillas, no ante una mujer, sino ante la revelación. Esa madrugada, un grupo de fieles rodeó la iglesia con antorchas. Querían a Eva fuera, pero ella no salió. Solo encendió una vela. Y desde la ventana más alta, miró al pueblo entero con una mezcla de ternura y desafío. Como si ya supiera que su juicio no lo haría la iglesia, lo haría el cielo. Episodio 6. El beso en el vino. Ella no convirtió el vino en sangre. Lo convirtió en deseo. Y cuando bebieron de la copa, ya no sabían si amaban a Dios o a ella. Era la víspera de la Pascua. El padre Rafael, aún estremecido por lo que había visto en la cripta, decidió celebrar una misa especial para calmar los ánimos. Una ceremonia pura. Sin Eva, pensó, pero al entrar a la iglesia, ella ya estaba allí, sentada en la silla del coro, vestida de rojo sangre, con una rosa negra en el cabello. Nadie supo cómo entró, ni cuándo, solo estaba. Hoy, renovaremos el pacto con el Señor, dijo Rafael, intentando mantener la compostura. Con pan y con vino, Eva se levantó y caminó hacia el altar como si cada baldosa la estuviera esperando. Permítame, padre, susurró. Esta vez, déjeme bendecir yo la copa. El templo quedó en silencio. Todos esperaban que Rafael la rechazara, que gritara a sacrilegio, pero no lo hizo. Le ofreció la copa, y entonces ocurrió. Eva sostuvo el cáliz con ambas manos, cerró los ojos, y lo besó. No fue un beso rápido ni simbólico. Fue lento, profundo, íntimo, como si su boca compartiera un secreto con el vino, como si sellara un pacto invisible. Cuando Rafael la miró, el cáliz brillaba, literalmente, un resplandor suave, casi imperceptible, como si la luz no viniera de fuera, sino desde dentro del vino. Beban todos de él, dijo Eva, con una voz que no era completamente suya. Uno a uno, los fieles se acercaron, y al probar el vino, cambiaban. Algunos comenzaban a reír sin razón, otros lloraban. Una mujer cayó de rodillas y comenzó a hablar en idiomas extraños. Un hombre se desnudó parcialmente, diciendo que sentía a Dios en su piel. Una anciana, muda desde hacía 20 años, gritó, ella no es bruja, ella es el deseo de Dios encarnado. El padre Rafael intentó detenerlo todo. Esto no es comunión, es locura. Pero entonces, bebió también, y en ese instante, vio su infancia, su primera duda de fe, su noche de ordenación, y a Eva, en cada recuerdo, escondida en las sombras, como si siempre hubiera estado allí, como si Dios la hubiera escrito en su historia, desde el principio. Después de la misa, el pueblo no fue el mismo. Algunos se arrodillaban frente a la casa parroquial. Otros comenzaron a pintar murales de Eva con alas de fuego. Un grupo de mujeres se reunía cada noche para imitar sus oraciones. Decían que sus esposos ahora las miraban como templos. Pero en Roma, el emisario del Vaticano recibió el último informe del obispo. La mujer ha profanado la misa. Los fieles la veneran más que al crucifijo. El sacerdote está poseído por su fe. Debemos actuar. Y al reverso de la carta, escrito con una pluma desconocida, alguien había garabateado. No fue Eva quien mordió la manzana. Fue Dios quien la ofreció con labios de mujer. Episodio 7. Milagros indecentes. No impuso las manos. No rezó un Padre Nuestro. Solo rozó su espalda. Y el cuerpo roto se convirtió en evangelio. Su nombre era Salomé. Había sido prostituta desde los 15. Sabía más de carne que cualquier cura sabía de Biblia. El pueblo la evitaba. La llamaban la pecadora del callejón. La que sonríe al pecado. Pero cuando enfermó tuberculosis, dijeron los médicos, ni los hombres que la pagaban se acercaron. Salomé se quedó sola. Hasta que Eva fue a verla. La encontró en una cama fría, con la piel pegada al hueso y los labios resecos como cenizas. ¿Tú eres la santa?, preguntó Salomé, con la voz entrecortada. Eva no respondió. Se sentó a su lado. La miró a los ojos. Y deslizó la mano lentamente por su espalda desnuda. No dijo una palabra. Solo la acarició. Entonces, ocurrió. Salomé comenzó a toser con fuerza. Sangre y aire al mismo tiempo. Después, se arqueó como si el cuerpo se le abriera desde dentro.
y de pronto, respiró profundo, como si nunca antes lo hubiera hecho. Se levantó, se miró al espejo, y lloró, pero no de dolor. Lloró porque, por primera vez en su vida, alguien había tocado su cuerpo sin deseo, y aún así le despertó todo el deseo de vivir. Esa misma noche, Salomé caminó hacia la iglesia, desnuda, solo envuelta en una sábana blanca. Entró al templo y gritó: «Ella me sanó. Eva no es una mujer, es un evangelio con piernas». Y cayó de rodillas, besando el altar. Desde ese día, las mujeres del pueblo comenzaron a reunirse en secreto. Querían escuchar a Salomé, pero lo que ella contaba no eran parábolas. Eran orgasmos espirituales, relatos de sueños donde Eva aparecía como una diosa antigua, revelando que el placer y la fe no eran enemigos, sino gemelos separados al nacer. Nació así un nuevo credo. Lo llamaron el Evangelio del Tacto Sagrado. Y sus fieles no rezaban con palabras, rezaban con piel. Rafael intentó detenerlo. Esto es herejía, es lujuria disfrazada de liturgia. Pero las mujeres lo miraron a los ojos. Y por primera vez, no sintió miedo, sintió que estaban despiertas. Despiertas de siglos de represión, de culpa, de silencio. Y Eva, al fondo de la capilla, solo sonrió. Al amanecer, alguien pintó una frase en la puerta de la iglesia: «El cuerpo también puede ser Biblia, si sabes leer entre los poros». En Roma, el emisario del Vaticano preparaba su viaje al pueblo. En su maleta, llevaba una cruz de plata, agua bendita, y un mandato sellado por el Papa: silenciar a la mujer que reescribe el deseo. Episodio 8, la tentación del mensajero. Fue enviado a condenarla, pero cuando la vio, se preguntó si acaso había estado adorando al Dios equivocado toda su vida. Su nombre era Elías Marconi, 47 años, cabellos de plata, sotana negra como el juicio final. No era un simple sacerdote, era un inquisidor moderno, teólogo, exorcista y confidente de 3 papas. Había hecho callar herejías en aldeas olvidadas de África y en monasterios ocultos de Irlanda. Y ahora, venía por Eva. El pueblo se congeló al verlo bajar del coche negro. Sus botas resonaban como martillo divino sobre la piedra antigua. «¿Dónde está ella?», preguntó. Nadie respondió, solo Salomé, envuelta en su sábana sagrada. Se acercó y murmuró: «Tenga cuidado, padre. Eva no necesita defenderse. Uno se pierde solo, con mirarla». Elías entró a la iglesia. Allí estaba, sentada en el confesionario. Pero esta vez, en el lugar del sacerdote. Él frunció el ceño. «Levántate. Esto es una profanación». Eva sonrió. «¿Lo es? O tal vez, ¿es lo más sagrado que ha visto esta iglesia? He venido a acabar con tu engaño. Entonces siéntate. Y dime, ¿en qué momento comenzó el tuyo?». Contra toda lógica, Elías se sentó frente a ella. Eva no lo miró con lujuria. Lo miró con compasión. Y eso lo desarmó. «¿Tú crees que me envió Satanás?», dijo ella. «Pero, ¿y si fue Dios quien me soltó? Porque ya está cansado de ser malinterpretado por hombres como tú. Dios no necesita que una mujer semidesnuda predique en su nombre. ¿Y si la desnudez es su idioma favorito?». Elías se levantó furioso. Se dirigió a la casa parroquial y comenzó a buscar documentos. Pruebas. Cualquier cosa para desacreditarla. En un cajón secreto, encontró el códice que Rafael había ocultado. Lo abrió. Y ahí estaba. Un dibujo que le congeló el alma. Una mujer sentada sobre un trono de carne, rodeada de ángeles llorando, y cardenales arrodillados. Era Eva, con exactitud divina. Y debajo, escrito en rojo: «No vendrá a ser juzgada. Vendrá a juzgar lo que llaman justicia». Aquella noche, Elías no durmió. Escuchaba la voz de Eva en su mente. No como pecado, sino como profecía. Y a la madrugada, la vio, en el altar, desnuda, orando. Y por primera vez en su vida, el inquisidor se arrodilló. No por miedo, no por deber, sino porque su alma había encontrado algo más fuerte que el dogma, el temblor del cuerpo ante la verdad desnuda. Eva lo miró sin decir palabra. Le tendió la mano. Y cuando él la tomó, sintió que todo su pasado se deshacía entre los dedos.
Adiós.